Las vibraciones del cielo se hacen sentir y en Convergencia 2026, Congreso de Astrología y Cosmobiología, nos sentimos muy contentos de poder estar ahí, llevándoles cada día de esta semana especial temas muy interesantes relacionados con la astrología, la cosmobiología, con un enfoque transdisciplinar. Para el día de hoy tenemos un tema que es muy famoso, el tema de Mercurio retrógrado, y estará a cargo de María Carolina Fernández Carrascal. María Carolina se define como mujer, madre y astróloga profesional, especializada en ciclos planetarios, creadora de Caro Astrológica desde 2014 y Escuela de Venus desde 2022, conferencista y profesora de astrología, guía de comunidades en torno al ciclo de Venus. Estudios autodidactas desde 1996. Formación en astrología tradicional helenística, formación en astrología arquetípica y astrología chamánica. La exposición de María Carolina, efecto compuesto de Mercurio retrógrado en el 2026. Ir más allá del concepto popular de Mercurio retrógrado. Aprender una forma concreta de trabajar los 4 elementos a través de Mercurio y enlazar la astrología y la alquimia. Bienvenida a María Carolina Fernández. Muchas gracias a Studium y a la Gran Fraternidad Universal, Fundación del Dr. Serrano de la Ferrier, por estos espacios y, bueno, por recibirnos aquí con lo que podamos aportar el día de hoy. Nuestra ponencia se llama El efecto compuesto de Mercurio retrógrado y ahorita vamos a ver por qué ese nombre y de qué vamos a hablar. Les voy a compartir pantalla para que comencemos de una vez. Y efectivamente, por aquí tenemos nuestra presentación. Una vez que empecemos, vamos a ir entendiendo el porqué de todos estos gráficos. Vamos a hablar de Mercurio retrógrado, pero antes, para poder entrar en la línea de estudios que se plantea y se presenta desde la Gran Fraternidad Universal para el Mundo, vamos a traer una cita del fundador de la Gran Fraternidad Universal, el doctor Serrano de la Ferrier, cuando menciona en su obra Los Grandes Mensajes este axioma: observa atentamente la rueda del destino y trabaja. Probablemente algunos de los colegas que han estado compartiendo en días anteriores habrán mencionado también esta cita porque es una que orienta, digamos que el sentir y el sentido astrológico de muchos de los que investigamos esta ciencia de los astros y de la vida en general, eh, con un enfoque un poco más profundo y desde la investigación. Observa atentamente la rueda del destino y trabaja. Mucha gente hoy en día conoce acerca de la existencia de Mercurio retrógrado. Digamos que es uno de los pocos conceptos astrológicos, más allá del signo solar, que está presente en todos lados, que ha permeado la cultura pop, la cultura popular. Sin embargo, como todas las ideas que son virales, también son simples o un poco superficiales, porque está bien, es algo fácil de comprender y por eso se expande. No solamente es fácil de comprender, también es algo con lo que toda persona se puede identificar. Los periodos de Mercurio retrógrado son notorios porque en un mundo en el que vivimos, en un sistema que nos fuerza a estar todo el tiempo avanzando, todo el tiempo creciendo, todo el tiempo produciendo, esos momentos de Mercurio retrógrado, la mayoría de la población experimenta ciertos retrasos, ciertos contratiempos, y eso hace que las personas digan, ay, sí es cierto, a mí me está pasando, y por eso se identifiquen, ¿no? Con este concepto súper simplificado, como digo, que ha permeado la cultura popular. Hoy vamos a profundizar un poquito. ¿Qué les parece si profundizamos un poquito en este significado del Mercurio retrógrado? ¿Qué quiere decir realmente? Y también vamos a tratar de entender cómo podemos trabajar con la energía de Mercurio retrógrado a lo largo de este año 2026 y vamos a enlazar un poquito la astrología con la alquimia para pasar al terreno de lo práctico y no quedarnos solamente en conceptos intelectuales o mentales.
A lo largo de nuestra conversación el día de hoy también vamos a hablar de los 4 elementos y ahí está la clave del título de esta ponencia, que es el efecto compuesto de Mercurio retrógrado. Y cuando lleguemos ahí vamos a explicar un poco más de qué se trata. Primero entendamos qué es Mercurio retrógrado. Vamos a entender que Mercurio en su movimiento directo tiene que ver con el status quo, pero el status quo no entendido solamente como en lo social, sino en general, es el aspecto normativo de las cosas, cómo funcionan o cómo se supone que deberían funcionar en general todas las cosas. Mientras que cuando está retrógrado se identifica un poco más con la contracultura, tanto a nivel social como a nivel personal. Lo que no está acostumbrado es pensar fuera de la caja, es mirar las cosas desde otra perspectiva. Por eso un poco este concepto de que Mercurio va en contravía y por lo tanto también ese concepto popular de que produce contratiempos, retrasos y todo tipo de malentendidos. Antes de empezar, pues este es el símbolo de Mercurio para quienes no lo conocen y esta pequeña R que está al lado es la que cuando lo miras en una carta astral o en un mapa del cielo, te indica que Mercurio está en esa situación de retrogradación. Pero vámonos un poquito al sistema solar. ¿Vale? Acá tenemos a nuestro Sol, el centro de nuestro sistema solar. Aquí tenemos al pequeño Mercurio y su órbita es el planeta que conozcamos más cerca del Sol, ¿vale? Por aquí en medio está Venus, pero para lo que nos ocupa hoy no la trajimos. Y luego está la órbita de la Tierra. Nosotros estamos en tercer lugar en orden en el sistema solar, entonces estamos más lejos. Por lo tanto, lo que le demora a la Tierra dar una vuelta completa al Sol, que ya sabemos que es lo que conocemos como un año o 365 días aproximadamente, a Mercurio le toma 3 vueltas. Es decir, en un año nuestro en la Tierra, Mercurio da 3 vueltas al Sol, o son 3 años de Mercurio. Por esa razón, en ese movimiento y sus cambios de distancia con la Tierra y de perspectiva con nosotros aquí en la Tierra, hay momentos, 3 momentos en el año, en que Mercurio pareciera ir en contravía, pareciera caminar hacia atrás, sobre todo desde nuestro punto de vista aquí en la Tierra. Efectivamente, en la órbita y mirándolo en el sistema solar, ningún planeta jamás da marcha atrás. La retrogradación es un fenómeno que aplica únicamente desde el punto de vista aquí en la Tierra, porque como les digo, tiene que ver con las diferencias de velocidad y de distancia entre nosotros y los demás planetas. Como nuestro punto de vista está aquí anclado en la Tierra, entonces quiero que nos paremos en un horizonte particular y miremos cómo se vería esto aquí, desde nuestro punto de vista. Lo primero a tener en cuenta es que Mercurio, como es un planeta que siempre está muy cerquita del Sol, los momentos en que es visible son únicamente al amanecer o al atardecer. Aquí al oeste, al atardecer o al amanecer en el este. ¿Por qué? Porque es cuando el Sol se acaba de poner y se oculta lo suficiente para que Mercurio, estando tan cerca que le va siguiendo los pasos, se vea, sea posible verlo, o al contrario, al amanecer, cuando el Sol todavía no ha salido y Mercurio o sea, hay suficiente oscuridad como para poder ver a Mercurio cuando va delante del Sol, porque Mercurio a veces va detrás y a veces va delante del Sol. Por lo mismo, como es tan pequeño y da tantas vueltas en un año, pues a veces está aquí, a veces está allá. Es un pequeño travieso que siempre está cambiando del cielo de la mañana al cielo de la tarde, de visible a invisible. Y bueno, vamos a ver que eso también tiene sentido con las funciones que se le asignan a Mercurio, tanto desde lo mitológico como desde lo psicológico y desde la interpretación simbólica astrológica. Hay momentos en que cuando Mercurio alcanza esa máxima altura en el cielo de la tarde, como estrella de la tarde, es ahí cuando se pone retrógrado, cuando aparentemente desde acá empieza a disminuir su velocidad y rápidamente en 21 días alcanza esta otra posición como estrella de la mañana. En ese transcurso de 21 días, que es lo que dura aproximadamente la retrogradación de Mercurio, él se esconde en algún momento, dura unos 4 o 5 días totalmente invisible porque está muy cerquita del Sol, hace una conjunción y aquí quiero que vayan anotando este término, Casimi. Casimi les vamos a decir a las conjunciones de Mercurio con el Sol.
en realidad es la conjunción de cualquier planeta con el Sol, pero en el tema de hoy lo vamos a aplicar a Mercurio con el Sol. Y hay dos tipos de conjunciones, lo veíamos en este diagrama. Hay una conjunción o un casimi de Mercurio cuando está retrógrado, y fíjense que es cuando está en esta posición alineado entre la Tierra y el Sol. Es decir, está en su momento de acercamiento máximo a nosotros acá en la Tierra. Y hay otro casimi, otra conjunción con el Sol, cuando Mercurio está directo. Pero en ese caso, Mercurio está en el otro lado del sistema solar, detrás del Sol, y por lo tanto, muy lejos de nosotros aquí en la Tierra. Por eso son dos conjunciones con el Sol que tú en un mapa, en una carta astral, los puedes ver como iguales, Mercurio con el Sol, pero su cualidad es completamente distinta desde lo astronómico y por supuesto también desde lo interpretativo, incluso desde lo visual aquí en la Tierra. Si nos ponemos acá, esta conjunción, Mercurio es invisible simplemente porque el Sol es muy brillante, pero está muy cerca, mientras que cuando es el Casimi y Mercurio está directo, realmente está totalmente desconectado incluso del campo electromagnético de la Tierra porque está detrás de nuestra estrella central que es el Sol. Entonces, este gráfico tiene el objeto simplemente de ubicarnos en el tema que estamos tratando hoy. Vamos a volver más tarde a ese gráfico, pero mientras tanto vamos a hablar de quién es Mercurio, qué significa Mercurio en la astrología. Probablemente muchos de los asistentes a este congreso pues tengan esto bastante claro, pero igual me voy a tener un momentico explicándolo para quienes son más nuevos en la materia. Mercurio, como vimos, es un planeta, pero también es un personaje mitológico, y es que la mitología no solamente greco-latina, sino en todas las mitologías del mundo a lo largo y ancho de las diferentes culturas, siempre han personificado los principios inteligentes que tienen que ver con la psicología del ser humano, con sus dioses o personajes mitológicos. En este caso, Mercurio es un dios de la mitología greco-latina que tenía una función muy interesante porque era el mensajero de los dioses. Si se fijan, el símbolo de Mercurio tiene tres partes. Tiene un semicírculo, tiene un círculo y tiene una cruz. Y en la mitología era el personaje, el único personaje que tenía permiso de estar en el Olimpo, es decir, el mundo de las ideas, el mundo espiritual, el mundo de los dioses, bajar con los humanos para traer y llevar mensajes, el mundo medio, y descender incluso al inframundo, cosa que ningún otro dios tenía permiso de hacer, excepto Hades, que era el rey del inframundo, pero pues tampoco podía salir mucho de allí. Entonces Mercurio tiene esa capacidad relacionada con la mente, pero no solamente la mente intelectual, sino vamos a ver que tiene otras profundidades también, que es la que puede unir los tres planos. En la astrología popular y superficial, digamos, tiene que ver con la comunicación, con los negocios, con el pensamiento, y no es que eso esté errado, es que tiene que ver con eso Mercurio, pero con muchas cosas más también. Debajo de lo que no se ve, esa es la punta del iceberg, la parte sumergida del iceberg, pues Mercurio tiene que ver con el alma, porque es esa capacidad que une constantemente el arriba y el abajo, que habiendo dos polaridades, toca las tres. Podemos decir que la luna también tiene que ver con el alma, por supuesto que sí, y Mercurio tiene que ver con unas cualidades específicas de ese plano medio. Tiene que ver con la alquimia, los alquimistas son hijos de Hermes, los hermetistas, los alquimistas, ¿verdad? Y la transmutación en general, la transformación de la materia y por supuesto del alma y del espíritu. Este es un pequeño símbolo alquímico. Los libros de alquimia están llenos de este tipo de dibujos, un poco jeroglíficos, un poco simbólicos, encriptados, ¿verdad? Que aparentemente parecen arte. Aquí tenemos las dos polaridades, el mundo o la tierra o el individuo, la materia, ¿verdad? Y este principio, este dragón de dos cabezas, que pudiéramos verlo como Mercurio, porque ya vimos que tiene dos versiones, estrella de la mañana, estrella de la tarde. Y ahorita vamos a ver en el ciclo de Mercurio cómo podemos trabajar con esos principios, por lo menos un set de tres principios alquímicos básicos que vamos a ver hoy. Y por acá tenemos una frase del Kybalión, un libro hermético tradicional que nos dice: la verdadera transmutación hermética es un arte mental.
Por eso Mercurio es un planeta realmente muy importante, porque nos ayuda no solamente a pensar correctamente, a reflexionar, nos conecta con las facultades del alma, que son la reflexión, el entendimiento, la circunspección, el discernimiento, sino que también es un planeta que nos conecta con esa capacidad alquímica y de transmutación. Bien, ahora vámonos de nuevo un poco a lo astrológico, volvamos a lo astrológico. Este es un gráfico que sale en esta página astroseek.com, es muy útil para la investigación astrológica. Y aquí lo que vemos es la cantidad de tiempo que Mercurio, porque este gráfico está en función exclusivamente de Mercurio, la cantidad de tiempo que Mercurio va a pasar en en los diferentes signos del zodiaco. Y vemos que en el 2026, el 49.3% del tiempo lo va a pasar en signos de agua. Aquí ya empezamos a entender un poco el título de esta ponencia, que se llama el efecto compuesto de Mercurio retrógrado. Mercurio es un planeta muy rápido, como vimos al principio, porque está muy cerquita del Sol y se mueve muy rápido. Por eso puede atravesar un signo hasta en 2 semanas. En un mes puede pasar por 2 signos, pero cuando retrograda se queda mucho más tiempo del acostumbrado en el signo donde está retrogradando. Y no todos los años retrograda en todos los signos, solamente en 3, que generalmente son del mismo elemento. En este caso, en Piscis tenemos la primera retrogradación en marzo, febrero-marzo. Luego tenemos en julio la retrogradación en Cáncer, julio-agosto, y luego tenemos en octubre-noviembre la retrogradación en Escorpio. Entonces, pero la presencia de Mercurio en esos signos no solamente abarca los 21 días de la retrogradación, sino las semanas antes, desde que Mercurio llega, y luego las semanas después, cuando va saliendo de la retrogradación. Por eso vemos que en el 2026 el elemento agua, a nivel general del año, va a estar mucho más representado por Mercurio que por otros planetas, y eso lo vamos a ver más adelante. Pero antes de ir para allá, quería que viéramos esto representado en el zodiaco. Si miramos este 2026 y tenemos que Mercurio va a retrogradar en Piscis, en Cáncer y en Escorpio, vemos que este triángulo elemental de agua es uno de los triángulos que marca o más preponderante o más presente en los que Mercurio va a estar en el año. Y este otro triángulo de tierra también es muy importante. ¿Se acuerdan que hablamos de los casimi o las conjunciones de Mercurio con el Sol? Bueno, cada vez que Mercurio retrograda tiene una conjunción con el Sol, pero también cuando está en medio de su retrogradación tiene la otra conjunción de Mercurio directo con el Sol. En total son 6 conjunciones de Mercurio con el Sol en el año, 3 retrógradas y 3 directas. Y esas 6 conjunciones nos dibujan este símbolo, que por supuesto es un símbolo muy importante también, que se llama la estrella de Salomón, se puede llamar también la unión o intersección entre el macrocosmos y el microcosmos. Las estrellas no son inventos geométricos, digamos que vemos las estrellas en la naturaleza, en las frutas, las verduras, los fósiles, etcétera, ¿no? Las estrellas están presentes en lo natural, pero también están presentes en el cielo, no solamente como estos soles que vemos brillar desde acá, sino como los patrones que dibujan los planetas en su recorrido por el sistema solar. En el caso de Venus es una estrella de 5 puntas, en el caso de Mercurio es una estrella de 6 puntas. Y eso es algo que realmente inspira a seguir estudiando, a seguir profundizando en esa geometría sagrada que desde Pitágoras y los grandes filósofos nos han enseñado que tienen que ver con la perfección también del alma humana y no solamente desde un punto de vista intelectual. Nos podemos relacionar con esto desde la vivencia. Esto es más bien para que le tomen una captura de pantalla y puedan tener las fechas de los mercurios retrógrados que mencionamos ahorita, del 2026, empezando por aquí, del 20 de febrero al 20 de marzo, entre el grado 22 se va a devolver hasta el grado 8 de Piscis, esa es una retrogradación en Piscis, la primera del año, y el Casimi o la conjunción con el Sol va a ser en el grado 16 de Piscis.
Esos grados son también interesantes de estudiar, importantes dependiendo de cómo eso tenga incidencia en la carta astral de cada uno. La siguiente retrogradación va a ser en Cáncer, entre el 29 de junio al 23 de julio. Se va a regresar desde el grado 26 de Cáncer hasta el grado 16 y el casimio, la conjunción, que es el momento alquímico, va a ser en el grado 20. Finalmente en octubre, el 24 de octubre, empieza a retrogradar hasta el 13 de noviembre, entre el grado 20 de Escorpio hasta el grado 5 de Escorpio. Y el momento casimio va a ser en el grado 12 de Escorpio. Pero también en signos de tierra, que son el elemento complementario del agua, vamos a tener estas otras conjunciones el 1 de enero, no, el 14 de marzo en el grado 23 de Tauro, pero directo, ¿vale? Luego en agosto, el 27 de agosto en el 4 de Virgo, y luego ya en el 1 de enero del 2027 en el grado 10 de Capricornio. Entonces, esto es como documentación por si la quieren tener y les sirve para su propia investigación personal. Y aquí vemos también dos instantáneas de dos momentos del año, primero en mayo y luego en agosto. ¿Por qué les muestro esto? Porque según cómo está toda la distribución planetaria en el 2026, hay mucho énfasis en el elemento aire y en el elemento fuego, por la presencia de Plutón en Acuario, Urano va a entrar en Géminis, Saturno, Neptuno, Quirón va a estar gran parte del año también en Aries. Entonces, en general, esos signos de aire y de fuego van a estar teniendo efectos colectivos y personales, y esos elementos son elementos yang, son elementos externos de movimiento, de acción, mientras que los signos de agua, pues los signos de tierra, empecemos por ahí, van a estar bastante vacíos. Capricornio ya no quedó nadie, se fue Plutón. En Virgo, por un rato va a estar el nodo sur, pero luego se va también a mitad de año. Y en Tauro, básicamente los planetas cuando transiten junto con el Sol y Urano, después de abril, se va de Tauro y ya queda Tauro también un poco tranquilo. Y en agua no hay nadie en Escorpio. En Cáncer, Júpiter hasta junio nos va a estar apoyando desde Cáncer, activando el elemento agua, y lo mismo hasta mitad de año el nodo norte, que también puede compensar un poquito. Pero después de mitad de año, las casas de agua, los signos de agua, quedan prácticamente vacíos. En algunos momentos habrá tránsitos rápidos como el de Marte o algunos asteroides, pero después de eso, mucho énfasis en Leo con la llegada de Júpiter y el nodo sur a Leo, incluso se refuerza la energía de aire con el nodo norte, Plutón en aire, Géminis, Urano en Géminis, y bueno, todo lo que ya vimos en fuego. Entonces, ¿cómo conectar con el elemento agua? Que también es muy necesario porque nos conecta con el sentir, con la empatía, con la compasión a lo largo del año. Pues Mercurio es el que nos va a estar haciendo ese gran favor de conectarnos a través de sus retrogradaciones, que son momentos necesarios de pausa y de retrospección y de introspección, con este elemento que nos humaniza, nos conecta con nuestra humanidad a través de las emociones y del sentir, que es muy necesario. Aquí volvemos entonces a mirar, digamos que desde un punto de vista gráfico, ese énfasis de agua que nos trae Mercurio a lo largo del año. Fíjense que el tiempo que pasan los demás signos es mucho menor comparado al tiempo que pasan estos signos de agua. Entonces, volviendo al tema de Mercurio, que es la mente, y que también es el planeta de la alquimia por excelencia, resumamos un poquito. Mercurio retrograda 3 veces al año. El ciclo son más o menos 3.5 meses, dura 3 meses directo y 21 días retrógrado. Y esto es importante porque en el ritmo en que vivimos y sobre todo en el ritmo que vamos a ir agarrando después de marzo del 2026, donde todo se acelera a la velocidad de la luz, nos pareciera que Mercurio está retrógrado cada rato, porque es lo que notamos en las noticias, ¿cierto? Y no le prestamos mucha atención cuando está directo, solamente lo vemos cuando en las redes sociales todo el mundo empieza a decir que Mercurio está retrógrado. Sin embargo, son solo 21 días cada 3 meses y son días que podemos aprovechar muchísimo para conectar con ese elemento agua. Si no hay agua, ¿qué pasa? En la naturaleza, en el cuerpo, hay resequedad. La resequedad eventualmente, si no se controla, también acaba con la vida.
El agua es el elemento vital por excelencia. Entonces necesitamos conectar en el 2026 con el elemento agua de manera consciente, tanto a nivel personal como a nivel colectivo. Y esos 21 días de retrogradación van a ser claves en marzo, en julio, en noviembre, para poder hacer este trabajo interno de conexión con este elemento. Ya vimos cómo Mercurio va generando un énfasis en un elemento cada año. Para que toque o active los 4 elementos, tiene que haber un periodo de 6.5 años. Es decir, después del 2026, hasta dentro de 7 años, no volverá a haber retrógrados en agua. Un énfasis tan grande mercurial en el elemento agua. Y luego, si miramos cada grado zodiacal, en esos momentos Cassini, cuando Mercurio está activando un grado dado en el zodiaco, para que vuelva a activar el mismo grado tienen que pasar 97 años. Entonces vemos que hasta el pequeño Mercurio, que se mueve tan rápido, que parece tan superficial, que siempre está en las periferias y por allí en los lugares liminares entre el amanecer y el atardecer, hasta ese planeta también tiene ciclos largos que nos conectan con la dimensión colectiva. Y aquí tenemos esta frase para inspirarnos un poquito, de un libro que se llama Thomas Berry, El soñador del corazón. Dice, debemos inventar o reinventar una cultura humana sustentable a través del descenso a nuestros recursos prerracionales o instintivos. Mercurio retrógrado nos conecta directamente con esos recursos prerracionales o instintivos. Lo que se necesita no es trascendencia, sino inscendencia. No es el cerebro, sino el gen. Podemos disertar mucho acerca de esta frase, pero ahí la dejo como inspiración en el trabajo de cada quien con su Mercurio. Y ahora, yéndonos un poquito a la alquimia y a este principio alquímico de solve et coagula, todos los seres humanos tenemos el potencial de ser alquimistas. Este es un axioma, un principio hermético y alquímico que quiere decir, o traduce, descomponer, solve, de disolver, descomponer, y coagula, consolidar nuevamente. Joseph Campbell, un autor que narra el viaje del héroe, menciona incluso que este principio alquímico está inmerso en el viaje del héroe de todo ser humano. Está la separación del héroe de su situación normal o regular cuando recibe su llamado a ser el protagonista de una aventura. Esa parte es el nigredo. Recuerden que nigredo quiere decir la materia que empieza a descomponerse y esa descomposición representa una especie de crisis. Esa separación de ese héroe, de su vocación, de su llamado, porque al principio el héroe rechaza siempre el llamado. Incluso en el viaje de la heroína, que también hay otra autora, no es Melanie Reinhardt. Bueno, es otra autora que también nos habla de esta contraparte del viaje del héroe, pero desde lo femenino. También hay una separación de su naturaleza femenina. Eso genera crisis en el ser humano y esa crisis representa este estado de nigredo, cuando empezamos a notar que hay algo que no está bien, que hay algo que necesita descomponerse o compostarse en nuestra vida para darle paso a un cambio, esencialmente a un cambio. Luego viene un periodo iniciático. Una iniciación es el albedo, es cuando esa materia negra que el alquimista pone en el atanor o en el fuego alquímico termina de calcinarse y alcanza un punto de blancura máxima. Cuando todos hemos prendido una fogata en el campo, en la playa, en algún lugar, hemos visto cómo el carbón, hay un momento en que de negro pasa a ser blanco, después de que pasa ese proceso de calcinación. Y de eso se trata esta parte de este proceso alquímico, nigredo, albedo, y luego viene el rubedo, que es el retorno del héroe otra vez a su esencia, a su vocación, a su camino, pues, y a su logro también, a su realización. Y ese rubedo, pues ya nos habla de la brasa rojita que va calentando poco a poco, ¿no? Y aquí vamos entendiendo un poco entonces ese orden oculto que está en el aparente caos de los mercurios retrógrados. Si tomamos esos 3 principios, nigredo, albedo, rubedo, vemos que el nigredo es el momento en que Mercurio está poquito antes de su retrogradación.
Cuando alcanza esa altura máxima en el cielo de la tarde, es como que estamos saturados de información, de datos, de la experiencia que estábamos viviendo, ¿verdad? Y empieza poco a poco a disminuir su velocidad y a prepararse para la retrogradación. Esa etapa toda se compone, o sea, puede relacionar con esta parte alquímica del nigredo. Nos damos cuenta de que algo o no está funcionando o está fallando o va a empezar a fallar y que si estamos muy conscientes, además lo podemos ver venir desde antes, algo necesita recompostarse, algo necesita reciclarse en nuestra vida. Luego empieza la retrogradación y cuando Mercurio alcanza la conjunción con el Sol, tenemos el albedo. Esa conjunción con el Sol es Mercurio poniéndose literal en el corazón del Sol. Es la parte más intensa del fuego que purifica todas las impurezas, por eso pasa del negro al blanco y queda únicamente lo esencial. Es una purificación mental, por supuesto. Por eso mucha gente que trabaja la astrología desde lo popular mencionan cuando hay ese casimio, esa conjunción de Mercurio con el Sol, que es un aha moment, un momento de revelación, un momento, es la mitad de la retrogradación y es el momento donde surge un montón de información, pero no necesariamente es información exterior, es un darse cuenta, es un momento de realización interior también. Y luego Mercurio termina su retrogradación, se vuelve directo y alcanza su máxima altura en el grado, en el cielo del amanecer, como estrella de la mañana. Y ahí empieza la etapa de Rubedo, que dura aproximadamente 3 meses hasta que Mercurio vuelve a llegar a su punto de nigredo, de otra vez estar en el cielo de la tarde, etc. Esto es muy interesante y tomé el grado 16 de Piscis porque es el grado del Casimi que vamos a tener desde el momento que estamos grabando esto más próximo, en marzo. En el momento en que Mercurio alcanza la máxima altura en el cielo de la tarde, antes de estar retrógrado, esa máxima altura la alcanza en el grado 16 de Piscis. Luego se pone retrógrado y es en el mismo grado 16 de Piscis donde tiene su conjunción con el Sol. Y luego cuando llega ya directo a la máxima altura en el cielo del amanecer, como estrella de la mañana, ya no de la tarde, sino de la mañana, esa máxima altura la vuelve a alcanzar en el mismo grado 16 de Piscis. Por eso Mercurio no es tan superficial como parece. Él hace una activación en el mismo grado en toda la retrogradación, máxima altura, Casimi, máxima altura en la mañana. Y esa triple activación del mismo grado es súper importante, nos está diciendo algo en tu carta natal, el símbolo que representa ese grado también a nivel colectivo, ¿vale? Entonces, bueno, aquí vemos representado, digamos, un poco y también el significado, qué significa nigredo, qué significa albedo, qué significa rubedo. Si nos llevamos esto de nuevo al paisaje, desde nuestro punto de vista, porque es muy importante también salir y conectar con el cielo, con las estrellas, mirar a Mercurio, conversar con ese gran mensajero de los dioses, ¿verdad? Y cuando más visible está es justo antes de su retrogradación y justo después de su retrogradación, que alcanza esas máximas alturas en el oeste, en el cielo del atardecer, como estrella de la tarde, y está empezando el nigredo. Luego tiene esa conjunción, ese Casimi, estando retrógrado con el Sol y estamos en la fase de albedo, esa luz, esa realización, esa purificación de la mente. Y luego en su máxima altura al amanecer, toca madrugar para ver a Mercurio, empieza el rubedo. Y el rubedo es la fase más larga, ¿verdad? Que se demora, digamos que casi 3 meses, hasta que en medio de ese rubedo, pues tiene otra conjunción con el Sol, pero es un Mercurio directo. El nigredo, aquí se nos fue un poquito la luz, muy a propósito del nigredo, es esa elongación máxima nocturna, es decir, en el cielo de la tarde. Es donde inicia ese proceso de descomposición, como dijimos antes, de degradación y se muestra aquello que necesita reciclarse. En el albedo vamos a tener esa conjunción interior, interior porque Mercurio está entre la Tierra y el Sol, y es la purificación máxima. La materia negra se hace blanca y queda solamente la esencia. Y finalmente el rubedo, que es esa elongación matutina, es ese fuego regulado, ya no es el fuego máximo de la calcinación y del albedo, es más bien el calor cuando le bajamos el fuego a la estufa y podemos dejar un potaje
haciéndose por largo tiempo a fuego medio, a fuego bajo. Es ese calor de empollar el huevo, en el caso de las aves. Es el calor regulado que desarrolla la nueva vida, como en la fermentación también, incluso como en el compost. Cuando apilamos toda la materia que se va a degradar, mentiras, en el compost no, en el compost es el fuego fuerte del nigredo. Si alguien ha hecho compost, sabe que es hasta peligroso meter la mano en la pila del compost porque te puedes quemar, el fuego se eleva demasiado. Es para quienes estén más en este tema de la agricultura o la ecología, el proceso de compostaje también refleja estas etapas tal cual como las acabamos de ver. Y aquí entonces volvemos a el tema de hoy, que toda esta explicación era necesaria para entender la profundidad de los mercurios retrógrado, el mercurio en general, el ciclo de mercurio a lo largo del año, donde la retrogradación es un momento muy importante, pero no es el único momento, como vimos ahora, y como en este año 2026, donde vamos a tener todo este énfasis en los signos de fuego, de aire, en donde a lo mejor los eventos colectivos van a ser tan intensos que van a generar una aceleración percibida de la vida y eso siempre genera un poco de ansiedad, un poco de falta de reflexión, falta de contacto con nuestro mundo interior, pues cultivarnos a través del agua simbólica, del elemento agua, durante estos periodos de Mercurio retrógrado va a ser esencial para mantener la cordura, para mantener la calma, para mantener esas facultades del alma activas. Sobre todo parar y sentir, conectar con el cuerpo para digerir, para asimilar, para integrar lo que sea que vaya a estar pasando. Habitar el cuerpo, conectar con la naturaleza, por supuesto quienes tienen ríos o mares cercas, pues buenísimo, pero también cultivar el mundo interior, la terapia, la empatía, la compasión. Terapia es un término maravilloso que en griego quiere decir, o viene pues su etimología, quiere decir atender a los dioses. Y esos dioses no son más que nuestros principios inteligentes, es decir, nuestro mundo interior, nuestra psicología y nuestra espiritualidad, por supuesto. Entonces, la meditación, el yoga y todo tipo de actividad, incluso el arte, que nos ayude a conectar y a cultivar ese mundo interior, va a ser muy necesaria para mantener equilibrio en el 2026. Y con esto llegamos al final de esta conversación de un tema que parece muy trivial y muy pop como el Mercurio retrógrado, pero nos estamos dando cuenta, por lo menos con esta pequeña exposición, de que tiene muchas profundidades a las que podemos acceder solamente si decidimos estudiar un poquito más y mirar de una manera distinta todos estos ciclos. Muchas gracias por el espacio y nos vemos en una siguiente oportunidad. Gracias a nuestros expositores de Convergencia 2026 del día de hoy. También agradecemos a todos ustedes por su compañía. Recuerda suscribirte a nuestro canal, darle like, activa la campanita para que puedas recibir todas las noticias de la programación especial aniversario del natalicio del Dr. de la Ferrier del 19 al 24 de enero.